Hola, ¿cómo están? Estamos junto a Paula Catena dando la bienvenida a un nuevo capítulo de ¿Cómo te lo explico? Y saludamos también y le damos la bienvenida a todos los que nos escuchan y nos miran a través de las plataformas de YouTube y Spotify. Y por cierto, a través de los que nos miran y nos escuchan a través de latercera.com. Va a estar con nosotros un tremendo académico experto en el tema más relevante para la ciudadanía hoy en día, que es la seguridad. Nos referimos a Mauricio Duche, que sabe de reforma procesal penal, de seguridad, en fin. Pero aparte de Mauricio Duche, que es abogado y académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, vamos a tener una invitada altamente noticiosa. Sí, porque va a estar con nosotras la ex subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, quien va a romper el silencio y va a contar los detalles de su salida. Y no solo eso, sino también plan o no plan, quizás. ¿Había o no había plan? Parte de las cosas que vamos a conversar con ella. En exclusiva aquí en ¿Cómo te lo explico? Podcast que comienza ya. Bueno, como siempre, en la primera sección de ¿Cómo te lo explico?, que se llama La Pizarra Informativa, elegimos con Paula 3 noticias, las más relevantes. ¿Cuáles elegimos? Siempre hay más, pero Sí, nosotras hacemos el paneo. Hoy, por cierto, recordamos siempre que a nivel nacional nos enfocamos nosotras Sí. y uno de ellos, el gobierno pide autorización para más deuda pública, algo de lo que se resistían y se negaban a hacer. Eso como primera cosa, y se va a ingresar, ¿cierto? Se esperaba que se ingresara hoy el proyecto para su discusión. 2, todo lo que dejó la cuenta pública, y la mega reforma, que de alguna forma están ligadas porque el presidente Kast hizo algunos guiños, unos llamados para aprobar esta iniciativa que ya se ha transformado en el ancla. Y 3, todo lo que tiene que ver y sigue siendo seguridad. El 3, al nuevo ministro de la cartera, Martín Arrau, quien ha hecho varios movimientos esta semana, sin ir más lejos, la remoción de ahora sus 2 ex subsecretarios. Y también en esa lógica de seguridad cayó una de las mayores bandas del crimen organizado, importante porque el tema del secreto bancario sigue estando, ¿cierto? Sí, Ahí y en va a el volver, ojo va a revivir. del huracán. Así que vamos a elegir ahora nuestro tema. Ya, vamos a tomar, para quienes nos están escuchando y no viendo, vamos a tomar nuestras pizarras para anotar cuál de los 3 temas elegimos. Muchas gracias. A ver, ¿cuál de los 3 temas elegimos? Se me olvidó. Se te olvidaron, eran 3. Era cuenta pública, Ya. mega reforma, deuda, seguridad. No puedo elegir uno. Ya yo elegí, parece que 2. Siempre hago 3. Bueno. Ya, muestra tú. Me acabo de coronar de tramposa. Puse cuenta pública y deuda y arrau. O sea, yo puse más deuda, seguridad. es que encuentro que están todos Es relacionados. que están relacionados porque después de la cuenta pública, en donde da el presidente José Antonio Kast su primer discurso ante el Congreso, de alguna forma se empiezan a marcar o a delimitar, ¿cierto?, el tono de lo que queda de su administración, de los proyectos más importantes, de los ejes. Entonces está todo más o menos ligado. Sí, por eso es que yo creo que es bueno que expliquemos por qué titulamos esta apertura como deuda pública. Y porque tiene que ver con, obviamente, con esta incremento de la deuda, por un lado sí, pero también cuenta pública, deuda pública, cuánto está pendiente y cuánto Claro, no. las Entonces, cosas pendientes exacto, que quedan. las cosas pendientes. Y bueno, y partir por yo diría algo breve solamente de la cuenta pública, porque ya la mayoría de los análisis han hecho que fue una cuenta que en términos generales no sorprendió, sino más bien volvió, uno podría decir, el presidente José Antonio Kast a los orígenes respecto de su relato, su discurso, a los principios más propios de la derecha. Estoy hablando de seguridad, crecimiento económico y el respeto de las instituciones, menos Estado, en esa lógica, y también mucho en potenciar el discurso de la familia. Nos sorprendió en eso. Yo diría que lo único que me sorprendió fue la extensión, que decían todos que iba a ser menos, va a ser más corto, en la lógica de romper un récord en
en la brevedad más que en la extensión. No logró ser el más amplio tampoco, ese récord todavía lo mantiene el expresidente Gabriel Boric en 2023, de ¿Cómo 3 olvidarlo? horas y 36 ¿Cómo minutos. olvidarlo? Así que él todavía sigue con esa medalla, pero en términos de lo que planteó ahí, tampoco sorprende el hecho de que gran parte, al menos los primeros 45 minutos del discurso del presidente Kast, fueron en materia de seguridad. Sí, pero a mí lo que, claro, me parece que no fue confrontacional como esperaba la oposición, eso sí es un tema, y en ese sentido, al revés de lo que hemos hablado en otras ocasiones, que no tener una oposición empoderada deja a cualquier gobierno un poco como fuera de juego en el sentido de con quién peleas. O sea, y a quién tienes de interlocutor también cuando quieres llegar a acuerdo. Bueno, creo que al revés. O sea, aquí iban como a defender el gobierno, la expresidenta Gabriel Boric, iban con ese ánimo. Iban con eso preparado, sí, y se po. quedaron ahí como coloquialmente se dice con los crespos hechos. Exacto, No, exacto. no se quedaron sin margen de acción, entonces lo que les quedó por cuestionar era la falta de propuestas concretas. Claro, y en ese sentido yo creo que lo que sí, de lo que sí adolece es una deuda pública en la cuenta pública, es que creo que hay mucho qué y poco cómo. Y sobre todo me parece que es más preocupante en seguridad. Si saben que a diferencia de economía, en donde más habían ojos puestos, porque es muy preocupante para la ciudadanía, evidentemente, pero además porque es lo más criticado como falta algo concreto. Tenían nuevo ministro además, un ministro que al día siguiente iba a ir al Senado a dar cuenta. No sé si fue por aquello o porque todavía faltan bajadas importantes. Y en varias materias. Sí, y eso te iba a decir que eso que pasa en seguridad pasa en otros. Por ejemplo, si vas a hablar del registro de vándalos, me parece que tenía que estar mucho más acabado y más fino, o en migración, no haber confusiones entre las declaraciones posteriores, o lo que podría ser un superpunto es sala cuna. Si ya tienes una definición de lo que quieres hacer, cuéntalo ahí. Es algo que te refuerza un electorado que no siempre te es fiel o con el que tienes más dificultades para llegar. Es un tema de preocupación nacional, está el tema de la natalidad, familia, todo. O sea, yo hubiera contado todo lo del postnatal ahí. No, y lo del tema de seguridad yo creo que es lo más delicado en términos de relato, porque se esperaba, ¿cierto?, que este fuera un reinicio y dar una nueva etapa, abrir una nueva etapa para el gobierno respecto de lo que está haciendo en materia de seguridad, un área que ha sido cuestionada desde la administración, desde que aterriza, desde la exministra Trinidad Steiner, esto de plan, no plan, sigue siendo un flanco, y yo creo que el gobierno después de esto parte un poco con mal pie, en el sentido de que se esperaba, por ejemplo, en el registro de vándalos va a aterrizar cuál va a ser las medidas, las incivilidades, bueno, cuáles son y cuáles son los derechos que se pierden, porque se va a haber una discusión sin tener bien una categoría clara. Entonces, como de alguna forma la cáscara, pero falta el contenido. El tema, tú mencionabas también, Mónica, el tema de lo que pasó en el tema del plan retorno. Hablan de un plan retorno, pero ese mismo día salieron 2 ministros con versiones distintas respecto de que si había una detención de 180 días o no. Después tuvieron que salir a precisar que no. Después los impedimentos legales que tenía eso. Y toda esa polémica, o sea, lo que... Y falta todavía, porque, no, es que no está, porque ayer claro. Cuando hablábamos con Sauerbaum, él decía que los 180 días eran los 180 días que va a haber para postular al plan retorno, que a lo mejor esa había sido la confusión, pero que además... Claro, pero lo que había dicho el ministro era para estar detenidos. Exacto. Pero y eso, ¿cómo ibas a sustentar Raúl, legalmente tener detenidas a las personas 180 días si no requiere tenía un cambio legal, el marco jurídico? O sea, si uno dice, y eso también, ojo que lo transmitían en el oficialismo, si ibas a anunciar esto, y era parte de la cuenta pública, era parte después del plan que anunció el ministro en el Congreso, digo, claro. ¿Por qué no lo tenías mayormente aterrizado? Sí, es que cuando digo que falta todavía, porque... Es que por eso es parte de la deuda pública, de la deuda pero que hay. Sauerman nos decía que ayer era algo que yo creo que puede agregar más pelos a la sopa, en el sentido de que hay otra ley, decía, nosotros estamos tramitando una ley para aumentar de 5 a 10 días el plazo de retención de los migrantes. Se equivocaron por esta otra cosa, que es el plazo de postulación, pero dice que hay otra ley que está planeando Martín Arrau, y que por ahí pueden venir también cambios en los plazos, cambios mayores. Y por eso el problema tiene que ver con que pareciera ser que hay improvisación todavía en el área de seguridad. Y esto también lo digo por lo que ocurrió esta semana con la remoción de los 2 ahora ex subsecretarios del Ministerio de Seguridad. Hablo de Andrés Ibanet, de Subsecretaría de Seguridad, y de Ana Victoria Quintana, de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que son notificados por el propio Arrau, ¿cierto?, que no van a continuar en el cargo. Esto ocurre el día martes en la mañana,
pero durante todo el día no tenían quién iba a hacer los reemplazos, cuando se supone que si vas a dar un golpe de timón así, lo lógico sería es que ya tuvieras los reemplazos inmediatamente. Eso es lo que le cuestionaron también en los sectores de derecha, más allá de la polémica que se puede haber salido por lo sucio que fue la puesta en escena en términos comunicacionales, de que sale Joanet, que lo sacan, lo remueven, después se reúne con el presidente y bueno, dicen, bueno, premio de consuelo porque queda en el segundo piso. O sea, toda la puesta en escena de cómo se hizo eso, de alguna forma no fue limpia en términos comunicacionales. Noticia que además Paula Catena, con el equipo de político de La Tercera, adelantó también nuevamente, golpeando con ese tema. No lo dice ella, así que lo digo yo. Ahora, yo creo que sí, en esa salida de subsecretarios en términos tácticos, hay un empoderamiento de cara a la ciudadanía de Martín Arrau, sí, pero déjame... En términos de, ¿a costa de qué? Sí, por eso te digo, pero no solo a costa de qué, sino que después hay que preguntarse cuán real es. Yo creo que él ya está empoderado. No requiere de aquello para estar empoderado. Está empoderado porque toma una área sensible, porque ha sido bien evaluado antes, porque es muy cercano al presidente, porque tiene capacidades, porque es muy cercano también a Arturo Esquella. Ok, ya, next, ya tiene ese empoderamiento. Él ya venía empoderado. Ya, pero yo creo que sí quisieron públicamente dar una señal de empoderamiento de Martín Arrau, que yo creo que no era tan necesaria, pero ya. Pero la pregunta es si es nombramiento, es tan empoderamiento de Martín Arrau o no, porque la verdad es que cuando uno ve los nombres que llegan... Son de Claudio Alvarado. Son de Claudio Alvarado. Entonces, por eso digo yo que es le sirve, digamos, es un empoderamiento, pero... performáticos. Performáticos, sí. Claro, porque finalmente él comunica una decisión, porque ahí también se armó un debate respecto de la atribución presidencial, porque el nominar o remover a subsecretarios es algo, una atribución exclusiva del presidente de la República. Y lo que hace Martín Arrau, el ministro de Seguridad, él es comunicar una decisión que le correspondía al presidente, más allá de que haya sido una decisión o no del mandatario. Lo cierto es que el presidente Kast le dio una carta blanca para que él evaluara a sus equipos, pero ahí se abre otro debate respecto de cuán conveniente es ver a un presidente que delega tanto en sus subsecretarios. Buen punto. Y les permite tener tanta carta blanca, porque finalmente el que tiene que cortar es él. Está bien, son distintos estilos de liderazgo, porque si uno compara con lo que era el expresidente Sebastián Piñera, él estaba encima de todas las decisiones y dejaba poco margen de acción. Que también era criticado. Claro, aquí se sabía desde el inicio que el presidente Kast es un liderazgo que delega más. El tema es que cuánto estás dispuesto a hipotecar en términos de liderazgo presidencial que se vea delegando tanto. Yo creo que hay, o sea, se tiene que encontrar un equilibrio entre lo que además, Paula, delegas y entre lo que intervienes. Creo que tienes un súper buen punto, pero además creo que en este caso puede traer un... Hoy que estoy resfriada. Un problema colateral, sí. Pero el problema colateral es que otros pueden también querer ese margen de acción, otros ministros u otras ministras, porque hay roces además dentro de Gracia. Que la Paula, para que nos están escuchando, me está pasando agüita, pero hay roces en otros equipos. ¿Y qué pasa si otro ministro o otra ministra dice yo también quiero carta blanca para evaluar la continuidad? La misma atribución. Bueno, en todo caso, por ejemplo, con respecto de, hay varios ministros que tienen esa facultad de que él le dio cierta carta blanca. Por ejemplo, al mismo Alvarado, él nominó a su equipo de interior con total soltura, en el sentido de que les dio total libertad para escoger a sus equipos. Y ahora lo que decías tú, bueno, el real empoderamiento, ahora Alvarado no solo va a ser biministro, que había sido bien cuestionado. ¿Te acuerdas que Arturo Esquella lo había dejado en una posición bien debilitada porque había dicho que necesitaba ejercer su rol coordinador por sobre el segundo piso? O sea, queriendo tal vez ayudarlo. Claro, lo dejó debilitado, pero después tuvo una especie de... se recargó un poco, empezó a operar más por debajo, como se dice políticamente, y ahora lo vemos con dos subsecretarios en seguridad que son nombres de él, que tienen que ver con Giannini y Gonzalo Guerrero, que son nombres asesores que trabajaban con él, que lo conocen a él y que son de su confianza. Entonces también ahí hay una intervención de interior, o sea, un ojo puesto de interior en el Ministerio de Seguridad, que hay que yo creo que mirar con atención. Sí, porque además la área más sensible, no es casual que sea en esa la que interviene. Yo quisiera al menos cerrar diciendo que a futuro me parece que, obvio que seguridad, Martín Arrau y todo temazo, pero después de esta cuenta deuda pública, lo que se han pagado, y no es una deuda, es definir el país que quieren, un poco el relato de ese país o de las características de ese país, donde familia, orden, o sea, diría yo que fue el relato y el retrato del gremialismo, del discurso gremialista, pero
Yo le pondría más un lavinismo 3.0. ¿A qué me refiero con la eso? derecha tradicional. Sí, pero con un adicional. A ver, cuéntame. Porque el 1.0, o sea, perdón, no el 3.0, el 1.0, porque el 3.0 es el socialdemócrata, el 2.0 el bacheletista aliancista y el 1.0 ¿cuál era? El cosista. Entonces yo creo que es como el gremialismo mismo más el lavinismo 1.0, el de decir cosas, hacer cosas, gestión. Entonces yo creo que eso nos entregó la cuenta pública con una deuda importante, otro tema que va a ser relevante, porque no anunció el endeudamiento que iban a pedir. Yo quería terminar con eso, que ojo que el ministro Queiroz no supo decir por qué no se anunció un tema tan relevante y que además ellos se oponían porque hay que tener... ¿Cómo fue que dijo, Paula? Dijo como... No me acuerdo la yo cuña... no sé por qué. Pero era no sé por qué, no me acuerdo la cuña textual, pero él desconocía por qué finalmente no se había anunciado en esta cuenta pública ante el Congreso Nacional. Y es raro o no raro, pero levanta suspicacia porque no se dijo en el entendido de que... ¿De a dónde? Que no sabe Quiró, pues sí sabe todo. No, y aparte que el tema es un debate no menor, porque todo el tema de las finanzas ha sido el eje y de los recursos fiscales ha sido uno de los ejes principales de la administración, de lo poco que lleva José Antonio Kast y del relato de campaña. Esto por el tema de cuidar el Estado, achicarlo y todo lo que tiene que ver con lo más dogmático e ideológico mismo de la visión económica que ellos tienen. Pero más allá de eso estaba la resistencia a endeudarse y por lo mismo el plan de recortar. Y aquí es donde chocan dos cosas y por eso también algunos dicen, todo el informe previo acusa a la oposición de las finanzas públicas de decir que había una deuda mayor. Una preparación de camino. Una preparación de camino a lo que estaba viniendo, que era de alguna forma justificar lo que ellos habían negado públicamente, que era aumentar la deuda en un contexto que han prometido que no va a haber recortes sociales. Ahora, yo quiero decir que aquí lo dijimos. Aquí, ¿cómo te lo explico? Hace como 5 semanas, cuando Arturo Esquella dice que él está dispuesto a endeudarse por seguridad, no por esto de las finanzas públicas, por seguridad, dijimos, bueno, aquí se rompió un dique y acuérdate, teorizamos y dijimos, tal vez la decisión es, como lo más relevante para este gobierno como programa es el crecimiento, endeudarse puede ser una apuesta. Y eso es una apuesta que creo que hace en varios ámbitos el gobierno. Sufrimiento ahora o problemas ahora o costos ahora, incluso contra lo que dijimos antes, porque los resultados van a borrar ese malestar para atrás con nosotros. Es la promesa del futuro y eso es el gran también dilema que tiene la mega reforma que está en tramitación y que está ahora discusión en el Senado, que es finalmente se rebaja el impuesto corporativo, está el tema de la invariabilidad tributaria y varias otras medidas que lo que hacen es generar una merma a la recaudación fiscal con la promesa de que va a haber mayor crecimiento en el futuro. Y entonces el escenario, mayor deuda más esto, hacía inviable, dicen en el sector, no cumplir con esto de que no van a recortar programas sociales y por lo mismo también se generó ruido en el mundo libertario, aunque fue contenido, dijeron, no, sigan haciendo recortes, pero ¿de dónde? Ese es el tema. ¿Con qué costo? Y más encima, teniendo en cuenta que ya han habido recortes en el área de salud, ya han habido recortes en áreas que la promesa eran de consideradas campaña sensibles. fue sin rebajar derechos sociales. Exacto. Pero bueno, eso y mucho más. Con Mónica queremos contarles que Aguas Andinas activa ahora su plan de invierno con camiones y rotavarillas, jets e inspección acústica y televisiva. ¿Y esto por qué, Mónica? Porque necesitamos pedirles a ustedes también que en casa eviten arrojar desechos al lavamano y al baño, ¿cierto? Súmate porque así podemos cuidar la alcantarilla y esto suena bien junto a Aguas Andinas. Sí, aguasandinas.cl, más información sobre esta campaña para que podamos seguir haciendo esto con Paula y todos ustedes en sus casas, tomar agua en la llave. ¡Salud! Y ya estamos en esta segunda sección de, como te lo explico, y te lo explica, y hoy nos acompaña Mauricio Duche, que es profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica y además investigador principal, Núcleo Milenio Complejidad Criminal, a quien le damos la bienvenida y le damos las gracias por estar acá. Mauricio, ¿cómo estás? No, gracias a ustedes, Paula y Mónica, por la invitación. Bienvenido, seco.com. Sí, partimos de inmediato. Estoy viejo y seco ya. Pero con el agua vamos a recuperar. Muy bien, muy bien. Mauricio, en términos generales, ¿qué te parecieron las medidas en materia de seguridad anunciadas por el presidente José Antonio Kast?
A ver, varias cosas. Por de pronto no hubo muchas novedades, más o menos todas eran cosas que ya estaban sobre la mesa y se venían discutiendo, y tal vez lo más novedoso que fue el registro de vándalos, que podemos conversar después, era algo que ya también se estaba discutiendo en campaña, e incluso una semana antes ya como que habían empezado a dar declaraciones sobre eso. Esto había como un listado más que una definición estratégica, ¿cierto? Toda esta polémica que hemos tenido, si había plan, no había plan, bueno, luce más bien en la lógica del listado de acciones con poca priorización estratégica, y eso aparentemente ya lo corrigió un poco ayer el ministro en su presentación en el Parlamento. Es un listado, yo diría, dos características. Obviamente es muy variopinto y hay cosas que lucen más interesantes que otras, pero llama la atención sobre todo dos cosas, en mi opinión. Sus vacíos. Este listado, el conjunto media anunciada, ninguna de ellas, no hay ninguna que se vincule a uno de los temas centrales de cualquier política de seguridad en un país hoy día del siglo XXI, que es la prevención temprana en niños y jóvenes. No hay nada de eso. Toda la evidencia te indica que una política de seguridad que pretenda proyectarse con resultados positivos futuros tiene que invertir en esta área. Y después podemos hablar un poco de datos que tenemos sobre eso, ¿cierto? Y no se menciona nada. Entonces, es una constante que se viene repitiendo. Ayer el ministro tampoco incorporó nada de esto, hasta donde yo vi en su cuenta en el Parlamento. Y una segunda cuestión que me llamó la atención es que claramente sí hay una cierta lógica político-criminal detrás de todos los anuncios, y es una lógica que tiende a privilegiar más bien una respuesta de orden punitivo a los problemas de seguridad. ¿De castigo más que de prevención? De castigo, pero no en ese eje, sino que punitivo significa donde tú pones mucho énfasis y mucha fe en que el aumento de pena o la creación de nuevos delitos o ponerle mayores restricciones a la libertad son los que te van a producir resultados. Porque cualquier política de seguridad también tiene que incorporar elementos punitivos, pero aquí yo diría es la excesiva fe en que estos componentes punitivos son suficientes por sí solos para producir los cambios, y además normalmente estos componentes punitivos se logran con reformas legales, o sea, una extraordinaria fe en que la reforma legal es un instrumento medio mágico que cambia la realidad. Yo trabajé 30 años en una escuela de Derecho y desde ya, y podemos conversarlo también, las leyes tienen poca capacidad de cambiar la realidad si no se insertan en programas mucho más complejos que involucran otro elemento. Entonces, creo que todavía hay que esperar la bajada de esto. No tenemos que ver bien los indicadores, cómo se piensa evaluar. Esto era parte de la discusión de los días previos. Parte de la discusión de los días previos es que el Ministerio tiene que desarrollar un plan de carácter bianual en donde manifieste sus priorizaciones, pero también los indicadores que luego nos permitan evaluar. El plan bianual no es solo para que el Ministerio, por así decirlo, se comprometa con algo, sino que para que los ciudadanos y la ciudadanía pueda también cobrarlo. Y para eso necesitamos bajadas mucho más precisas, y es obvio que se esté avanzando sucesivamente. O sea, yo creo que también es mucho pedir que el primer día esté todo resuelto y todas las bajadas, sobre todo con un cambio de ministro que asumió hace poco. Y hablemos entonces de tal vez lo que fue más llamativo, que es este registro de vándalos, que mezcla delitos e incivilidades. ¿Cómo lo ves? A ver, yo no creo que sea una buena idea, y desde distintas perspectivas. No creo que sea una buena idea porque no veo cómo esta medida va a producir algún resultado relativamente positivo en materia de disuasión de la delincuencia, que es el objetivo que explícitamente la autoridad señaló pretende cumplir, pero además es una medida que tensiona muy fuertemente en algunas dimensiones de derechos fundamentales, por una parte, y por la otra probablemente puede ser incluso hasta un disparo en el pie en relación sobre todo a la política o al tratamiento que quisiéramos tener con jóvenes que inician sus carreras criminales. Porque es un tipo de política, sobre todo el registro de incivilidades, que más bien podría empujar a jóvenes a consolidar carreras criminales, según muestra la evidencia que tenemos disponible a nivel internacional, comparado no nuestros registros, sino que de los impactos que tiene la intervención estatal en, como digo, en la consolidación o no de carreras criminales jóvenes. Pero, entonces, esta es mi objeción. O sea, como que hay tipos de castigos que, lejos de ayudarte, te sacan del camino de la reinserción. Déjame ponerte un ejemplo. Tenemos mucha evidencia de que a nivel comparado, en Chile nada, porque en Chile no hemos evaluado esto a pesar de que una promesa de hacerlo, pero tenemos evidencia robusta en el ámbito internacional de que las políticas masivas e indiscriminadas de control de identidad que recaen sobre jóvenes aumentan la probabilidad de que esos jóvenes en plazos de 18 meses, 36 meses, incurran en más delitos que jóvenes que no son objeto de control de identidad. ¿Por qué? Aquí hay una teoría criminológica muy antigua
que es la teoría del etiquetamiento, el labeling approach, es que cuando tú etiquetas a una persona como tal, se comporta como tú la etiquetas. Un riesgo, entonces, de un sistema de registro de incivilidades, que son infracciones, tenemos que ver cuáles son, porque todavía no está la ley, pero como han sido escritas, algunas son relativamente menores, tan menores que no son constitutivas de delito. Lo que se ha dicho, algunas consecuencias, entonces, lo que haría el registro es etiquetarlo, tú eres un otro, un incivil, digamos, que está acá, no te vamos a dar plata para que tomes las micros, digamos, porque te vamos a quitar la tarjeta, por tanto, como te vas a mover si quieres estudiar, eventualmente te vamos a quitar beneficios sociales, posibilidad de estudio, pero también no te voy a dar carnet de manejar, entonces tampoco vas a poder trabajar como Uber. Entonces, ¿a dónde estamos empujando con esta medida? Esto es allí donde sabemos, esto nuevamente la evidencia, por eso es importante considerar la evidencia para todo. En Chile tenemos un estudio relativamente reciente, que se publicó en enero de este año, que hizo un seguimiento de jóvenes que habían tenido infractores que habían tenido un primer contacto policial a partir del año 2014 y se hizo seguimiento por 10 años. Y lo que determinó ese seguimiento es un dato que conocemos hace mucho tiempo afuera también, y es que el 85% de los jóvenes que tuvieron un contacto con infractores luego nunca más van a tener un contacto con el sistema de justicia penal. ¿Por qué? Porque cierto tipo de infracciones donde claramente pueden caber las incivilidades, ¿cierto? Son parte del proceso de maduración y crecimiento, son parte del proceso en que los jóvenes están estirando las reglas, pero que no se transforman en comportamientos, por así decirlo, permanentes, sino que son conductas episódicas y por tanto las mejores formas de intervención son prevención comunitaria, ¿cierto? Hacerle saber al joven, o sea, ese tipo de intervenciones. Vaya a pintar una escuela. Entonces, déjame decir, para esos jóvenes, esta intervención es riesgosa porque los puede empujar más bien en la línea que te decía. Para el otro 15%, lo que sabemos es que de ese 15% hay un grupo más acotado, la mitad, un tercio de ellos, que son jóvenes que hoy día están cometiendo delitos graves, muy violentos, multireincidentes. Ahí está el riesgo de reclutamiento también para crimen organizado. La intervención de ese problema tiene que ser una intervención en serio, compleja, con muchos componentes que incluyen control, por cierto, que incluyen sanción en algunos casos, pero que también incluyen intervención social, familiar, psicológica. Para eso hay programas especiales. Y el registro no sirve para nada. Mauricio, bueno, estamos conversando con Mauricio Duche, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, que nos acompaña para abordar, ¿cierto?, las políticas de seguridad anunciadas por el gobierno del presidente José Antonio Kast. Tú planteabas al inicio que justamente lo que estaba al debe también era todo lo relativo a los anuncios en prevención. Ahí de lo que se anunció no se vio nada que a tu juicio se pudiera rescatar. O sea, no, de los anuncios hay cosas que yo dije me parecen más interesantes, pero no están vinculadas a la prevención. O sea, la prevención es un área donde hay un vacío. Y para ser justo, es un vacío que no solo viene de este gobierno. Ya. Por ejemplo, para el periodo de las campañas presidenciales, participé en una iniciativa de la Universidad Católica, participó Paz Ciudadana también, produjimos un documento con propuestas para las campañas y revisamos la evidencia. Esto lo hizo Paz Ciudadana y mostraba que, por ejemplo, la asignación presupuestaria más o menos permanente en los últimos años, el 95% del gasto que ponemos en seguridad se va a estrategias o instituciones más bien de carácter, ¿cierto?, de control. Y prevención, en cambio, se lleva menos del 5% del presupuesto. Entonces, esto es una variable permanente, un déficit del Estado chileno, pero que uno esperaba en parte. Este déficit se iba a superar en la medida en que tuviéramos una nueva conducción del área de seguridad como un Ministerio de Seguridad que distingue muy claramente estas dos patas, la pata de prevención, ¿cierto?, y la pata de control. Y no ha cambiado mucho y más bien con cierta desesperanza uno ve que ¿cierto?, no va a cambiar porque no fue anunciado, no fue tampoco puesto en las prioridades que expresó el ministro. Ahora, eso no quiere decir que otras cosas no nos buscan interesantes. Por ejemplo, ¿qué son las cosas que a mí me parecieron más atractivas? Algunos componentes de fortalecimiento institucional, como por ejemplo todo el tema del énfasis en tecnologizar y mejorar la calidad de control en nuestros puertos y aeropuertos. Este es un debe de nuestro aparato institucional. Creo que esto es un área muy importante. Veamos cómo está la bajada, pero eso me parece interesante. Me parece interesante volver a las policías ahora y despolitizar un poco el debate, ¿cierto?, y de fundación o refundación o lo que sea, sino que decir, bueno, tenemos que fortalecer a las policías, pero a través también de mejora de las capacidades profesionales que tienen nuestras policías. Y se puso un énfasis en, ¿cierto?,
cómo fortalecemos los ingresos, ¿cierto? La capacitación y los incentivos para que los policías quedan. La única pero que tengo ahí es que todavía está muy mirado desde la perspectiva nomás de que nos faltan más policías y poco mirado desde la perspectiva de que no solo queremos más policías, sino que mejor formación. Exacto, y como incentivas que mejores personas entren, que haya formación continua que se expanda en el tiempo, que los policías adquieran competencias para una sociedad mucho más compleja como la hoy día. Bueno, pero ahí hay algo positivo, me parece positivo, por ejemplo, el tema de las fuerzas de tarea más especializadas. O sea, hay algunas cuestiones, todavía son un poco generales, entonces me gustaría verlas bajadas. En estricto rigor, también el registro, tenemos que verla bajada, porque hasta el momento lo que estamos opinando es una reconstrucción que yo he hecho de varias entrevistas que han dado distintos ministros, pero hay que verla bajada. Hay evidentes problemas, por ejemplo, yo te decía, con temas constitucionales. Veamos cómo lo resuelve la bajada. Ya hay constitucionalistas, esta no es mi área, pero que están diciendo tú no puedes privar de beneficios previsionales, digamos, por reglas constitucionales. Otros, desde la perspectiva que yo veo, hay pérdida de algunos beneficios que claramente son desproporcionadas para el tipo de infracciones que se han mencionado, y eso el Tribunal Constitucional lo ha votado en varias legislaciones, penas desproporcionadas. Entonces, hay que ver la bajada concreto, no hacer un juicio definitivo, pero como te digo, la lógica político-criminal que hay detrás del registro a mí no me hace mucho sentido, y creo que es de esas cuestiones que lucen como buenas, pero que en la práctica son súper complejas de implementar, llenas de problemas y que además no van a producir resultados. Más bien comunicacional, parece, dice. Bueno, y le dejo a quienes son expertos en análisis político qué puede haber detrás. Yo lo que te puedo opinar un poco más el análisis técnico, y desde el punto de vista técnico no he visto a nadie que tenga una opinión muy distinta a la mía, salvo opiniones de carácter voluntarista. O sea, estamos llenos en materia de seguridad de no, es que aquí lo que importa es manifestar una voluntad, esto manifiesta una voluntad, pero eso lo hacía un poquito el presidente en su discurso y en la campaña, que cambió la mano. ¿Cómo te suena esa frase, cambió la mano? Bueno, yo creo y la relación, perdón, entre política y políticas de seguridad. Política y políticas A ver, yo una crítica que hice en algunas entrevistas al periodo de campaña, al discurso del presidente en este tema, era precisamente el que le estaban poniendo mucha fe, por así decirlo, al aspecto voluntarista o decisional. O sea, que el problema de la delincuencia es un problema de falta de decisión. Yo creo que el problema de la delincuencia y la seguridad en Chile es un problema de necesidad de mejorar las políticas públicas. Y yo creo que los primeros 2 meses y medio, donde ha habido harta confusión y polémica, tal vez tienen que ver con que le pusieron demasiado énfasis de que el cambio de actitud de la autoridad iba a producir un cambio en la delincuencia. La verdad, en estricto rigor, si uno termina viendo los últimos años del gobierno del presidente Boric, la actitud no era muy distinta a la que tenían los sectores de derecha, y hubo bastante. Entonces, pero porque cambiaron su... No, absolutamente. Su programa, su actitud, su todo, digamos. Absolutamente. Entonces, lo que te quiero decir es que ojalá el problema de la delincuencia y la seguridad fuera un problema de actitud. Creo, por cierto, que tener una buena actitud es positivo para tener un buen... Pero no basta. Eso es como sentémonos a conversar. Entonces, yo creo que todas estas políticas un poco voluntaristas que descansan sobre la idea de reforzarnos, esto es lo que nos manda, es una señal, pero que no tiene un respaldo en evidencia, nos hacen perder tiempo y escasos recursos. En un mundo, mira, en un mundo sin límites presupuestarios ni de tiempo, podemos experimentar con todas las cuestiones. En un mundo como es el real, que en Chile, que tenemos recursos policiales limitados, presupuestos limitados, capacidad política limitada, lo que hay que hacer es invertir en cosas que tienen posibilidad real de producir resultados, y para eso nos sirve la evidencia. Y por eso te digo yo, si tuviera que priorizar, esto no parece ser algo que va a generar resultados. ¿Dónde pondrías el foco tú si tuvieras que tomar la decisión? O sea, si yo tuviera que priorizar, como te digo, como les decía, yo trabajaría muy fuertemente en poner un cambio de timón en serio en el tema de prevención juvenil. Como te decía, esto es trabajar con un grupo relativamente focalizado, jóvenes, pero con intervenciones más profundas, y esto supone, claro, fortalecer la capacidad institucional con programas que se puedan hacer cargo de esto, tener policías, actores del sistema de justicia penal entrenados para lidiar con este tipo de problemas. Entonces, es algo que en algún momento requiere que lo abordemos más sistemáticamente y que se proyecte en el tiempo, pero eso hay que trabajarlo de la mano, porque tú me dirás, bueno, pero eso me va a cambiar las cosas en algunos años más. Y esto tienes que trabajarlo de la mano con otra caja de cambio que funciona andando muy rápido, que es que favorecer medidas que sí tienen evidencia de soporte. Por ejemplo, déjame tomar un ejemplo de los anuncios. La intervención en barrios críticos, que digamos no es una novedad muy grande, pero desde el gobierno de Lagos se viene haciendo este tipo de cuestiones. Bueno, nuevamente está el titular, tenemos que ver bien la bajada en qué consiste.
para hacer una evaluación justa de la propuesta. Pero si el copamiento consiste en que tú vas a hacer en determinados barrios a la policía hacer patrullaje aleatorio, eso, toda la evidencia te indica a nivel comparado, mucha, te indica que eso tiene un impacto mínimo o cero en disminución de la delincuencia. En cambio, si tú haces patrullaje focalizados, centrados en puntos calientes, como se llaman, o puntos de daño, es decir, en espacios territoriales súper acotados, media cuadra estamos hablando, ¿eh? No un barrio, no un cuadrante, media cuadra, tú produces resultados significativos estadísticamente hablando, ¿cierto? En reducción de delitos y no solo en el lugar, sino que en sus zonas aledañas. Entonces, yo pondría como estrategias policiales, más que el salir a mansalva a hacer millones de controles de identidad o hacer patrullaje aleatorio, patrullaje focalizado, eso produce impacto a muy corto plazo. El tipo de medida del gobierno influye más, podría decirse, quizás en la percepción de quizás la baja delictual, porque eso es lo que quieren bajar también la apuesta del gobierno, de bajar la percepción de nivel de inseguridad que hay, versus realmente lo que se puede lograr con ese tipo de medidas. Bueno, pero me gustaría ver cuál es el fundamento de eso y cuál es la evidencia que le da soporte, o si no estamos puramente de manera intuitiva. Y si vamos a estar de manera intuitiva, corremos el riesgo de equivocarnos miserablemente. Déjame decir, yo puedo creer muchas cosas, pero aquí estamos hablando de políticas públicas y de recursos limitados. Entonces, nuevamente me llamaba a decir, bueno, si tenemos una evidencia que me dice que un programa de este tipo va a contribuir en serio en disminución porque en disminución del temor, ok, echémoslo para adelante, vamos al programa, establezcamos un esquema de evaluación de ese programa, ¿cierto? Pero si lo que me dice es que me tinca o cómo no va a ser lógico que, bueno, es que en estos temas la evidencia a veces es muy contraintuitiva, o sea, todo el mundo cree, por así decirlo, que los patrullajes aleatorios disminuyen la delincuencia y la evidencia consolidadísima a nivel mundial es una mala estrategia de trabajo policial, prefiere los patrullajes focalizados. Entonces, te fijas tú, es el tipo de cuestiones. Y los patrullajes focalizados tienen la gracia que puede tener alto impacto con mucho menos recursos. Entonces, ese es el llamado. Luego, siempre hay espacios de discrepancia, uno puede tener diferencias técnicas en algunas cuestiones, pero ¿dónde está la evidencia que le daría soporte a alguna de estas cuestiones? Más bien parece que lo que hay detrás de ideología. ¿Cuánto influye que funcione bien el sistema penal en que bajen los delitos y qué cambios crees tú, que es un tema que tú has estudiado, qué cambios hay que hacer a la reforma procesal penal? Porque normalmente escuchamos subir penas, bajar penas, no sé qué más, eso es lo que escuchamos. ¿Qué cambios sí son relevantes? Bueno, a ver, yo creo que tenemos algunas experiencias que empiezan a producir resultados que podrían darnos algunos parámetros de qué cosas hacer. Por ejemplo, los ECOs, ¿cierto?, que implementó el Ministerio Público hace 2 años ya, que es una forma de enfrentar delitos asociados a crimen organizado, de homicidio y secuestros, cambiando la metodología de actuación, privilegiando no la investigación caso a caso tradicional, sino que más bien, ¿cierto?, un equipo de reacción temprana, interdisciplinario, que puede ir al lugar, que levanta información, y los resultados que se han visto a muy poco tiempo, a 2 años, son bastante positivos. Y el Ministerio Público ha anunciado que tal vez quiere implementar un plan en una lógica similar, o sea, cambiar la lógica de intervención precisamente con jóvenes. Entonces, sabemos que hay cosas de ese tipo. ¿Qué más? En mi opinión, los temas centrales hoy día de funcionamiento del sistema son déficits de gestión, de coordinación, ¿cierto?, y de dirección. La minoría de esos requieren reformas legales. El nombramiento de jueces sí, que es un tema. Pero el nombramiento de jueces no ha cero impacto en la delincuencia. ¿Sí? Eso no tiene nada que ver con la delincuencia. ¿Qué sí tendría impacto? ¿Qué cambia? O sea, no, a ver, nuevamente, más bien el nombramiento del fiscal podría tener. Bueno, ya, ¿cierto? también. Pero el nombramiento de jueces, los jueces, 1.1, no son responsables de seguridad. Esa no es la pega de los jueces en ningún sistema democrático en el mundo. Lo que tienen que pronunciarse los jueces es sobre un caso que es sometido a sucesión, hay prueba para condenar o no a una persona. ¿Estamos? Entonces, si uno pone la esperanza de que los cambios en los jueces van a tener cambios de seguridad, eso no va a producir resultados. Okay. ¿Estamos? Entonces, lo que yo creo que tenemos que aceitar son muchas cuestiones que han ido pasando en el tiempo. Déjame ponerte ejemplo. Hemos burocratizado mucho el tratamiento de la investigación en ciertas categorías de delito.
¿cierto? Y entonces tal vez tenemos ahí problemas de incentivos. Tenemos problemas, por ejemplo, de alineamiento de indicadores, de resultados de las policías con el Ministerio Público. Esto se viene hablando hace 20 años. Entonces, si las policías creen que un indicador de éxito es este y los fiscales creen que esto otro y no conversan, bueno, estamos perdiendo casos que podríamos esclarecer y ganar, ¿cierto? En ese nivel están estas cuestiones y son múltiples, ¿cierto? Son múltiples pequeños engranajes del sistema. Algunos de ellos, como reforzamiento, tal vez pueden requerir una ley, ¿cierto? Que te corrija algún defecto normativo y siempre además hay actualizaciones que hay que ir haciendo. Pero seguir pensando que la reforma legal va a ser la cuestión que nos va a solucionar el problema es un error. Déjame darte un dato. Lo que se llama reforma procesal penal, desde el año 2001 a la fecha, ha sido reformado 51 veces. Hay 55 leyes que la han reformado y las reformas suman sobre 400 cambios. Entonces el legislador le ha metido cuánta mano ha querido, cuántas veces ha querido. Entonces no podemos seguir explicando que el problema es un problema de regulación, ¿te fijas tú? Entonces tenemos que meternos más en serio en, ¿cierto?, cómo arreglamos algunos déficits de persecución penal. Algo se ha hecho en esta línea para ser justo, por ejemplo, la creación de la Fiscalía Supraterritorial. Vamos a ver los resultados, todavía no. La Fiscalía Supraterritorial se empezó el 1 de abril a implementar y es una implementación gradual. Entonces, ese tipo de medidas, aquellas que miran en cómo mejoramos gestión, cómo mejoramos coordinación, cómo fortalecemos algunas capacidades profesionales. Tema policía, nuevamente. Por ejemplo, yo creo que hay mucha ganancia todavía en mejoramiento de capacidades profesionales, pero esto supone que dejemos de hablar de las policías como si el debate fuera un debate estoy a favor o estoy en contra de la delincuencia o estoy a favor o en contra de carabineros. ¿Cierto? O sea, cuando el debate se ha simplificado y lamentablemente se simplificó por buenas razones, o sea, todos los polos aquí podemos decir que tienen responsabilidad. Claro, no avanzamos en las reformas que están además. Esto hay comisiones del año 2018, yo participé en el Piñera 1 con propuestas. O sea, hay propuestas ahí de hace tiempo que no hemos podido avanzar. Bueno, queda mucho camino por recorrer, pero se nos acaba el tiempo. Mauricio Duche, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de Cómo te lo explico. No, gracias a ustedes por la invitación y se nos fue volando el tiempo. Volando. Pero ya habrá otra ocasión, es tema que va a seguir, así que ya habrá otra ocasión. Muchas gracias. Bueno, y en nuestra sección ¿Y tú qué opinas?, nos acompaña Ana Victoria Quintana, ex subsecretaria de Prevención del Delito y alguien que está en el centro de la noticia y que todos quieren escuchar. ¿Cómo está? Hola, bien. Bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias. A ver, obviamente que están todos bien expectantes, no ha ninguna entrevista y por lo tanto le agradecemos mucho que sea la primera aquí en Cómo te lo explico podcast. Pero lo primero que evidentemente todos quieren saber es si esperaba o no que le pidieran la renuncia y cómo fue la comunicación. Mira, sí, esperaba que me pidieran la renuncia. Me parece que está dentro no solamente de lo esperado, sino que es como lógico. Cuando una autoridad, particularmente en un ministerio que es tan delicado, que tiene materias tan delicadas, llega, es nueva, tiene que empezar a conocer de qué se trata, a ver cómo es también internamente. En todas estas instituciones hay culturas. O sea, yo creo que era como lo esperado, más bien lo esperable, que sí, que me pidieran la renuncia. De hecho, cuando la exministra salió del cargo, para mí era parte del proceso, eventualmente también presentar mi renuncia de manera conjunta. Pero como hay procesos que ya están andando, hay proyectos de ley que se estaban viendo, nosotros estábamos trabajando en ese momento una ley súper importante, que era una ley corta, que de hecho fue aprobada, ya está publicada, que era la Ley de Seguridad Privada. Entonces, dejar todo como pendiente me pareció que era una irresponsabilidad. Hay un equipo detrás trabajando. Entonces, finalmente, esperé que el ministro ingresara con su equipo, etcétera, pudieran de alguna manera instalarse y me parece que está dentro de lo esperado para nosotros la solicitud de la renuncia. Ana, ¿y cómo fue esa comunicación? Porque lo que entendemos y lo que trascendió y se publicó es que fue el ministro Arrau quien la comunica. Ahí efectivamente fue así y si es que esperaba quizás que el presidente Kast se lo transmitiera. El ministro Arrau ayer en la mañana
No, más bien, el día lunes en la noche me avisaron que había una reunión con el ministro, que yo tenía una reunión con el ministro Rau. No me dijeron el motivo. Ujú. ¿Usted se imaginó para qué era? Sí, o sea, pensé Pensó que que le iban a podía, pedir. estaba dentro de las alternativas. Que le pidieran la Absolutamente, renuncia. sí, absolutamente. Además que ya había pasado justo la cuenta pública. Entonces tenía cierto sentido. Ahora, también había una discusión en la comisión del Senado, en la Comisión de Seguridad del Senado, respecto a una ley. Entonces podía hacer una cosa o la otra. Pero finalmente nos citó, yo fui a su oficina a las 8 de la mañana, fue súper cordial, me informó que era necesario que le presentara la renuncia porque él tenía que hacer una reestructuración. Me pareció súper lógico, agradeció el trabajo, la Subsecretaría de Prevención del Delito trabaja mucho. ¿Cuánto o sea, duró la reunión? O sea, 10 minutos, quizás menos. Fue muy breve, muy cordial, pero como les digo, para mí era algo como esperable, entonces no... ¿No se sorprendió? No, ¿Hubiese preferido quizás que el presidente Kast se la comunicara, dado que es una facultad presidencial la nominación de los subsecretarios? lo que pasa es que como no está dentro de mis códigos, el tema político, estas señales quizás que se dan o que algunos perciben como cuestiones políticas, no está muy dentro de mis códigos, no es una cosa que me sorprenda tanto. Perdón, pero para no malentenderla. ¿Usted piensa que, o se refiere a que algunos creen que se lo comunicó el ministro y no el presidente, de quien dependen las nominaciones de subsecretario, para empoderar al ministro? No, en realidad no le he dado ningún significado. No, pero se refiere a eso cuando me habla de las lecturas que se han hecho. Lo que pasa es que yo también he escuchado esto de que, claro, como es una facultad del presidente, pero la verdad es que no le doy mayor... O sea, yo entiendo que el ministro finalmente cuando te comunica una decisión, lo que está haciendo es comunicarte la decisión del presidente, porque no va a pasar por sobre las facultades del presidente. No, claro, Entonces, quizás por no- el tema de que fue él el que la convocó a trabajar a su gobierno, o quizás esperaba que también él mismo le comunicara que no iba a continuar. No fue algo que me llamara especialmente la atención. Ahora bien, Ni siquiera desde el punto de vista humano. no. Ahora bien, que Es que igual desde La Moneda sí se comunicaron con posterioridad conmigo y tengo pendiente una reunión con el presidente. Entonces tampoco es una cosa, o sea, yo creo que ofenderse como por una cuestión que es más bien, no sé, si bien es una facultad de él, igualmente, finalmente el ministro actúa en nombre de él. ¿y Entonces, tiene una reunión cuándo con él? probablemente el día de hoy. Ujú. ¿Y usted aceptaría? Sí, no, que desde esa reunión quería preguntar una cosita. Sí, yo también solo si en esa reunión si le ofrece algo como se lo ofreció al ex subsecretario Joanet, ¿usted aceptaría colaborar desde otra área del gobierno? Mire, cuando yo fui convocada fue para colaborar con el gobierno. Me parece que experiencia técnica tengo. Yo antes de ingresar al gobierno junto con la ex ministra, estuve trabajando en el programa de libertarios, pero en justicia. Y fue un trabajo bien arduo. De hecho, había todo un programa de gobierno. Así que no es una cuestión tan, digamos, tan ajena a mí. Si a mí me convocaran a apoyar desde otra vereda, tendría que evaluar cuál es la vereda, si efectivamente está dentro de mis competencias primero, porque la idea es, si uno está convocado para sacar adelante en el fondo un proyecto y me parece que es algo que puedo hacer, que tengo competencias técnicas, por supuesto que sí. Ahora, si es algo para lo que yo no siento que esté profesionalmente preparada, Ya, pero si el no. presidente le ofrece algo, usted no está cerrada a aceptar ese ofrecimiento, no está molesta en el fondo porque le piden la renuncia y usted dijera yo no quiero colaborar más con este gobierno. No, porque No. yo entiendo esto como un trabajo para el país, no un trabajo únicamente para un determinado presidente. Es más, si ustedes me dijeran que la experiencia técnica, y de hecho yo tuve la suerte de contar dentro de los equipos con gente que no necesariamente es tan cercana al presidente, pero que tiene competencias técnicas muy relevantes y que estuvieron Y una dispuestos duda, a... el llamado, el contacto fue no del presidente directamente con usted, sino que la llaman para decirle que tiene esta reunión, ¿así? Sí, Y, o sea, para invitarme en realidad, no para Sí, no, para citarme, para sí. citarla, pero para decirle que tiene una Claro. reunión con el presidente, que está Sí, invitada. Sí. Eh,
Ana, y en ese sentido usted decía, bueno, yo aceptaría solo en caso de que tenga las competencias para el cargo. Se lo pregunto porque se ha instalado esto, me imagino que no aceptaría otra cosa que no fuera de su área por los cuestionamientos, o no, quizás no es su lectura, a que se dan estos premios de consuelo que se ha instalado en la opinión pública, que es un cuestionamiento que se ha hecho por ciertas nominaciones más políticas o que no ganan ciertas elecciones y después llegan Embajadores. al gobierno. ¿Cómo tiene que ver con eso su No, definición? tiene que ver o- fundamentalmente, no, porque yo creo que, por ejemplo, las personas que van a embajadas o que van, también tienen algo que aportar, también tienen una experiencia y a su vez obtienen también una experiencia que es relevante para el trabajo en el servicio público. No, yo me refiero más bien, por ejemplo, si me pidieran que yo trabajara en una cuestión muy técnica de, no sé, Economía. de economía, claro. O sea, a lo mejor puedo hacer un informe en derecho, en economía o algo así, pero evidentemente no es mi expertise. Entonces, más que nada a eso me refiero. Cuando se conoció que les pedían la renuncia a usted y al ex subsecretario Joanet, hubo una defensa de inmediato de gente de demócratas amarillos, de Renovación Nacional, hacia el ex subsecretario Joanet. Y no con usted. Quiero saber dos cosas. ¿Cómo leyó eso usted? Pero también si a usted le hubiera gustado una defensa pública más férrea de parte de, no sé si decirle todavía su partido, porque tiene suspendida la militancia o congelada, no sé cómo se llama la situación. Es que es una situación sui generis. Ya, pero de su partido, del Partido Nacional Libertario, ¿le hubiera gustado una defensa más pública, una valoración de su persona más pública? ¿Cómo leyó que con usted no se produjera? La verdad es que tampoco le doy una lectura tan relevante. Mira, yo no soy del equipo de los ofendidos. Eso como para tenerlo... No es una cuestión que me tome en general muy en lo personal. Sí entiendo la defensa que se produjo respecto del ex subsecretario Joanet, porque es una persona que proviene de la política. Entonces, evidentemente, él tiene redes, tiene vínculos, tiene afectos incluso con distintas personas y eso yo lo encuentro muy comprensible. Respecto a mi partido siempre se ha querido mantener al margen. Yo vi una declaración que hizo el presidente del partido, que es básicamente que lamentaba esto porque había experiencia que se había aportado al gobierno, pero el Partido Nacional Libertario ha pretendido, y yo también los entiendo, mantenerse independiente para poder aportar desde quizás la mirada, comillas, crítica, desde el punto de vista de la crítica positiva me refiero, hacia el gobierno para lograr un determinado objetivo que se considera desde esta visión que es más favorable al país. Entonces, no, tampoco lo tomo como una cuestión que no sé, que me genera alguna molestia. Logro entender que dentro del objetivo de Libertarios está el seguir manteniendo su independencia. Yo agradezco, si bien estoy congelada o suspendida, la verdad es que él también se encargó de hacer, incluso en ese punto de prensa en el Congreso ayer. Yo soy militante del Partido Nacional Libertario. Yo, de hecho, antes de esto era parte del Tribunal Supremo. ¿Y se va a descongelar? Sí, absolutamente. Es que aparte que no existe esa figura legal. No, por eso, pero No, a lo es menos, algo- pero a lo menos lo más bien simbólico, político. pero lo menos lo No. simbólico va a volver a la militancia activa. Sí, voy a volver a la militancia activa. De hecho, eso yo ya lo conversé también con él. ¿Conversó con Kaiser? Sí, ayer. ¿Y qué le Ayer transmitía a conversé él? con él. No, fundamentalmente mucho apoyo desde lo que es contención, digamos, vamos a salir adelante con las ideas de la libertad, que en el fondo es la que nosotros hemos llevado adelante. Pero no, la verdad es que yo creo que esto se evalúa como una experiencia positiva, independiente del tiempo o de la contingencia. Yo creo que esto siempre sirve para, bueno, desde lo público creo que aportamos bastante en lo que pudimos durante este tiempo. Como les digo, sacamos una ley que lo que pasa es que no salió muy publicada, pero es una ley súper importante porque evitó esa ley corta que más de 35.000 personas se quedaran sin trabajo. Esto iba a ocurrir ahora, el 28 de mayo. De los guardias privados. De los guardias privados. Todo lo que es seguridad privada. Pero no fue muy relevado. Eso ya está publicado en el Diario Oficial. Es más, lleva mi nombre. La única ley. Entonces, no.
¿No se arrepiente entonces de haber quizás, porque usted llega al gobierno igual a contrapelo de lo que querían los libertarios, que era mantenerse al margen, ¿cierto? Sí. ¿No se arrepiente de esa decisión? No, yo creo que es experiencia. Mira, te insisto, desde lo que se puede hacer en relación al país, yo creo que siempre los aportes desde distintas miradas son favorables cuando uno tiene una visión de país que tiene que ver en el fondo con el bien común. Yo creo que todas las líneas políticas en general lo tienen, ojo. Lo que pasa es que hay distintas formas de que uno piensa que es mejor llegar. Yo creo que no hay nadie pensando en el fondo dentro de sus políticos, dentro de su ideología, buscar, bueno, nos faltará alguien, digamos, pero buscar el que el país esté peor, al revés. Por eso es que yo te digo que desde lo que se puede aportar, yo creo que logramos aportar, aunque fuera un granito de arena, por lo menos esa ley salió rápido, nos dimos cuenta rápido y en 15 días la teníamos tramitada. ¿Y no fue un error de libertario entonces no incluirse en el gobierno? Yo creo que esa es una evaluación muy como muy rápida de hacer en este momento. Yo creo que todavía falta mucha agua que corre debajo del puente. Aquí hay una cosa que el ministro Arrau ha dicho todo el tiempo y que yo le encuentro razón. Siempre las personas que están trabajando en el gobierno están en constante evaluación. Más aún cuando hay una expectativa que es alta, que no es culpa de la gente, por cierto, pero además hay una obligación de cumplir. Entonces yo creo que hacer como un análisis en una situación tan incipiente, si el gobierno lleva 2 meses y medio. No, yo me refería si libertarios en el fondo, si usted habla de esto que hay que colaborar, que hay que aportar, que por eso usted aceptó ser subsecretaria, durar el tiempo que durara, si no es una mala idea de parte de libertarios restarse del gobierno. A lo que yo me refería con lo que te estaba diciendo es que en el fondo no sabemos si efectivamente de aquí en adelante pueden... el escenario político es tan variable y tan rápido que no sabemos si el día de mañana Libertarios va o no a formar parte del gobierno. No lo sé, no estoy diciendo que vaya a ser o que yo conozca algo. No, pero en su opinión, ¿cree que deberían de formar parte del gobierno o mantenerse al margen como lo están haciendo? Yo creo que es una decisión que tiene que tomar el partido internamente con una reflexión bien profunda. Yo te podría decir desde la experiencia mía que creo que es una buena experiencia que un partido político forme parte del gobierno y además la gente que tiene se vaya preparando en el servicio público porque es muy distinto que los demás. O sea, les puede servir para experiencia si quieren llegar a gobernar. Por ejemplo, pero eso desde una mirada muy desde el partidista. También uno tiene que pensar si es que efectivamente tiene la gente suficientemente preparada y para dónde. Entonces, por eso es que te digo que... ¿Y si el gobierno representa al partido? No. Por ejemplo. ¿Y este gobierno usted la ha representado hasta ahora? Sí. Yo te diría que en general lo que he escuchado, particularmente el presidente, me parece que está dentro de la lógica de lo que yo esperaba al menos escuchar de él. ¿No ¿Sí? se ha decepcionado? No. ¿Y cree que quizás lo de libertarios de no involucrarse tiene que ver con las aspiraciones presidenciales de Kaiser, de que quizás queda muy amarrado? No lo sé. No te podría responder a qué se debe. Yo más bien me quedo con lo que él mismo ha transmitido, que en el fondo tiene que ver con convertirse en un partido desde la derecha, que sea un poco anclar a las ideas por las cuales llega el presidente a hacer gobierno. O sea, como una contención, dice él, en el fondo, que no se despegue de su ideario el gobierno. Yo entiendo que por ahí va, que yo creo que esa es la idea. Son como los guardianes, como el Pepe Grillo. No, a lo mejor un Pepe Grillo, no diría que un guardián, pero sí alguien que te está recordando a veces... Ya, pero la otra lectura es que para no dañar las aspiraciones presidenciales y cuidar ese liderazgo, ¿usted cree que Kaiser es un liderazgo que hay que cuidar? A mí me parece que Kaiser es un liderazgo interesante. Me parece que tiene ideas y tiene además una potencia bien particular. Pero además Libertarios tiene una característica que no es como la que se entiende desde fuera. De hecho, cuando tú me miras con esa cara, mira, la gracia que tiene Libertarios es que no es un partido que imponga una forma de pensar. Es un partido que tiende a que tu forma de pensar o las cosas que tú haces en general estén orientadas a que las personas seamos libres. Y ese ser libre tiene que ver un poco con que tengas la posibilidad de desarrollar tu proyecto de vida sin que el Estado
lo oriente o lo guíe forzosamente. Eso no quiere decir que el Estado no tenga que existir o no sé, etcétera. ¿Sabes por qué lo estaba mirando? Estaba mirando porque cuando estaba hablando de Kaiser, estaba pensando quién interpretaba más como liderazgo, si José Antonio Kast o Johannes Kaiser. A mí, Mm. yo soy libertaria. ¿Y No qué soy tiene, republicana. qué tiene el liderazgo de Kaiser que no tenga el presidente Kast? No tiene que ver con qué tiene ¿O o con por qué qué le no interpreta tiene. más? Porque precisamente yo creo que la fuerza de las ideas, mira, yo creo que este poner a la República como centro, tener al Estado como un ente que, si bien tiene que existir y además cubrir zonas que son básicas, mínimas y exigibles del ser humano, digamos, al Estado, para eso está la fuerza, te fijas el monopolio de la fuerza. Desde mi punto de vista hay otras áreas que también el Estado tiene que cubrir. Yo creo que salud y educación son ineludibles. O sea, no es un partido político que piense que el Estado está de más o no exista. Sí que tiene que ser no tan grande y que tiene que ser eficiente. Ok. Por ahí va la cosa. Pero a mí me parece súper bien y me interpreta mucho el hecho de que el Estado no se meta en tu vida privada. Yo creo que eso está bien. Ahora, Ahí digo ojo, más diferencia con, en eso tengo un poco más de con el diferencia. presidente Kast. Ahora, parece. hay Ya. ciertas cosas en las que yo creo que también uno tiene que darle una vuelta dependiendo de las contingencias. Por ejemplo, yo hoy día veo que hay un debate que se debe producir. Esto es medio polémico, pero yo creo que sí se debe producir, en algún momento la ex ministra lo señaló, una conversación sobre el tema de levantamiento del secreto bancario. Pero no como levantamiento absoluto, sino que yo creo que hay que trabajar en que los bancos tengan la obligación de dar una respuesta más inmediata al requerimiento del Y Ministerio esa era una- Público. flexibilizarlo también. ¿Perdona? Porque una cosa es que los bancos entregan más rápido la información, pero también en algún momento apuntó la ahora ex ministra Steiner a que había que hacerlo más flexible, que no fuera tan difícil. Es que yo creo que ella apuntaba al tema de más que nada. Dijo las dos cosas. Ya, no, yo soy de la idea que tú tienes que pasar por un tribunal, soy de la idea que es necesario que la Fiscalía informe al tribunal cuáles son los antecedentes que tiene para el secreto bancario, para el levantamiento del secreto bancario. Pero también creo que tiene que ser legislado el plazo y que deba ser además cumplido de manera estricta por parte de los bancos o las instituciones financieras obligadas, porque se pierde mucho tiempo. Y yo creo que Pero la derecha es la que principalmente se ha opuesto a la idea de levantar el por eso mismo que secreto te digo, pues bancario. yo creo que es un tema que dentro de la lógica es que no se trata de levantarlo, se trata de mantener claro. el sistema, pero sí generar la obligación para las instituciones financieras, para los bancos, de que den una respuesta rápida. No puede ser que la justicia, porque haya demora de parte de una institución privada, no tenga la posibilidad de llegar a tiempo. O sea, la idea es que tú quites los obstáculos para que la justicia llegue más rápido. Si al final la idea es que si el fiscal está pidiendo levantamientos bancarios porque tiene los elementos, digamos, y porque además creo, y esto lo digo ya quizás un poco desde la experiencia, aunque haya sido cortita de haber visto ahora, que nuestro gran enemigo hoy día a nivel de delito es todo lo que tiene que ver con lavado. O sea, algo no hemos hecho bien todos como Estado y que ha permitido que el lavado se haya convertido en un delito tan relevante en el país. Y cuando digo algo no hemos hecho bien es que seguramente hay alguna brecha. Bueno, la UAF dice que es muy estricto, que son más estrictos que Suiza en el secreto bancario. Entonces hay que revisarlo. Yo creo que es un debate que se tiene que producir. Ok. Y a mí, por ejemplo, eso es lo que me gusta de Libertario, porque tú puedes conversar de estas cosas. No hay... Ahora, No hay dogma. evidentemente va a haber uno que no va a estar de acuerdo conmigo, otro que sí. Ana, volviendo al tema de que nos convoca, su salida, su paso por el gabinete, si podemos ir un poquito más hacia atrás. Usted cuando llega, ¿cierto? Bueno, nos contaba de que fue a contrapelo de Libertarios, que tomó la decisión de que era necesario participar y esa convicción que la llevó a llegar, ¿cierto?, a la subsecretaría. Pero
Si nos cuenta desde un poquito antes, ¿quién la llama a ser parte del gobierno? ¿Fue la ex ministra Steiner la que quiere sumarla? ¿Y quién la contacta a usted para el gabinete? Un momentito, antes de eso, cuando tú me hablas de a contrapelo libertario, también quiero aclarar ese punto. Yo no ingreso al gobierno por libertario, pero tampoco fue a contrapelo. O sea, pero ellos públicamente, me refiero sí. con contrapelo, a que ellos públicamente dijeron que como partido no iban a exacto. ser parte del Sí, gobierno. pero en ningún momento yo recibí No. Al revés. O sea, de hecho dimos un punto de prensa donde el propio presidente del partido lo informó y no fue ni con conflicto ni nada de eso. No, yo me refiero para a nada. contrapelo por la postura institucional de ellos de no ser parte del Que es una visión gobierno. distinta. Una Sí. visión distinta. Mira, yo ya estaba trabajando con algunos, como les decía antes, algunas cosas con los libertarios, pero era más bien respecto de justicia. Y cuando contactaron a la ministra, estaba tratando de acordarme bien cuándo había sido. ¿Cuándo habrá Cuando sido? contactaron a la ministra, ¿Cuándo fue? no me acuerdo. Pero cuando la contactaron, ella me llamó y me dijo que necesitaba una persona que fuera de confianza. Pero esto fue después de la segunda vuelta. Sí, Cuando ya estaban Sí, en la por cuando ya eso, estaban en por la eso estoy OPE. precisa, porque usted es una de las pocas que tiene la información de adentro a adentro. sí, no, sí. Esto fue súper cerca de asumir el gobierno. Marzo. Chuta, no me ¿Cuándo acuerdo. habrá No, sido? no, porque en febrero ella renunció. Ujú. Y acuérdate que Claro, creo que fue pero en el febrero que ya había fondo- estado de viaje incluso con el presidente. Claro, pero fue Al o sea, pero Salvador. antes de que sí, tienes razón, pero antes de que ella renunciara a la fiscalía tiene que haber sido nada, o sea, una semana antes de No, que- menos. Más o menos. Menos de una semana antes. Sí, yo creo o que sea, no. A mí por lo la menos me contactan llamó- y ella renuncia a la fiscalía Es que casi no lo con sé. días de diferencia. No sé exactamente cuándo la contactan y renuncia, pero sí te puedo decir que a mí me llamó ella un día domingo. Ya. Y me acuerdo porque estaba, La ex ministra Steiner estamos hablando. sí, porque yo estaba con mi hijo en un fútbol. Por eso me acuerdo, porque Ya. ella me lo señaló. Ahora, fue después de la segunda vuelta, sí, pero no me acuerdo la fecha exacta. Si tú ¿Y ahí me usted le dice al preguntas. tiro que sí? Sí, porque yo la verdad es que tengo también una profunda admiración por el trabajo que ha hecho ella. ¿Cree que fueron muy desde- duros con ella? Creo que sí, creo que hubo un poco de falta de apoyo. ¿De parte de que- quiénes? ¿Del propio gobierno? Honestamente. Lo que pasa es que no es del propio gobierno. Yo creo que en el fondo lo que faltó ahí fue más apoyo comunicacional, porque ella hizo hartas cosas. Por Pero eso, del propio, pero eso es propio Viene gobierno. del gobierno. Claro, pero no, es que estaba pensando en la figura del presidente. No, más no, que, de parte no. de los integrantes del gobierno faltó apoyo. Yo creo que desde lo comunicacional sí faltó apoyo. O sea, creo que se podría haber mostrado. Mira, el mismo ejemplo que te acabo de dar. Yo les acabo de decir que se publicó una ley. Esa ley se estuvo tramitando desde el momento que estaba ella. La estuvimos trabajando con ella y sin embargo ni ustedes sabían. Y es algo que se vio el día 28 fue publicada. Y es una ley súper relevante. De hecho, es la primera ley de seguridad que Pero se salió en tiene- este gobierno. ¿Usted tiene un buen diagnóstico del trabajo que ella hizo a cargo del ministerio? Yo tengo un buen diagnóstico del trabajo que ella hizo en el tiempo que estuvo en el gobierno. Sé que trabajó muchísimo. Sé que yo te diría que la debilidad fue más bien comunicacional. Y también creo que hubiera sido mucho más conveniente que ella contara con un equipo de gente que tuviera más experiencia en el servicio público. ¿Y ahí qué Me pasó? refiero al equipo más cercano, ¿eh? No a los subsecretarios, sino que al equipo más con el que ella contaba directamente. ¿Y eso por qué no ocurrió? ¿Por qué no se fortaleció? Lo desconozco. No Pero- sé, esta es mi impresión desde fuera. No, su simple impresión, pero y en esa impresión personal, ¿cuánto le afectó, cree usted, a ella en su gestión que la hayan contactado y nombrado a última hora, tan cerca del momento de asumir? Porque aquí en este podcast, sentado donde está usted, incluso el ministro García Ruminot dijo que sí, que él cree que eso había afectado la gestión. Sin duda, yo creo que en la medida que esto hubiera sido... es que no se podía tampoco, porque en el fondo si querían contactar una fiscal que estaba en ejercicio, tampoco Sí, porque podían haberla renuncia, contactado. Renuncia. Claro, pero es que el periodo que se produce entre la segunda vuelta y el inicio, que son 2 meses, y además 2 meses que
Viene la Navidad, el Año Nuevo, que en el fondo es un tiempo bien poco laboral, si tú quieres, esa sería la palabra. Yo creo que sí, que puede haberse visto afectada, pero fundamentalmente porque hubiera sido súper bueno tener tiempo para preparar algunas cosas. Un plan, Que por de pronto. el plan sí existe. Yo me he cansado de decir que el plan existe. Mira, Pero ¿y qué pasó ahí? Porque ya cuando va... bueno, esas son cosas, por ejemplo, que yo te digo que puede haber un tema comunicacional, porque Porque cuando después ella misma dice, incluso en una entrevista posterior al Congreso, la verdad yo no esperaba que me pidieran un plan concreto y eso enredó aún más el asunto cuando el gobierno, todo el discurso era que tenían un plan muy preparado y eso no se vio. ¿Qué fue lo que ocurrió? esto es una cosa mucho más quizás pedestre de lo que uno imaginaría. Mira, estas son como las tras bambalinas Exacto, que ocurren de exacto, las tal cosas cual. como absurdas. Digamos, mira, el plan existió siempre. De ¿Existió hecho, anillado incluso un documento? no estaba anillado, Digo, pero sí corcheteado. Ya, corcheteado. Existió Sí. un documento corcheteado. ¿Dónde está físicamente ese documento? Ese ¿Se le entregó documento a se le Interior? entregó al Ministerio de Interior. Completo. Sí. ¿Es exactamente lo que leyó en el Congreso o había No, más? lo que leyó en el Congreso era un discurso que era para presentar parte del plan. De hecho, aparte del plan, se llevaba el famoso PPT, que no dejaron que lo Ya, exhibiera. y una pregunta, ¿por qué no presentó el plan? ¿Quién le dijo que no presentara el plan? Es que el plan se le entregó al Ministerio del Interior. ¿Ya? Y ahí ¿Y? quedó. Pero ¿Y ¿por pero qué? cómo quedó ¿Y- en el Ministerio del Interior? ¿Y por qué? No por tengo qué más respuesta queda- sobre eso. Pero atribuyen a que por el Ministerio del Interior después no se conoció. No, ¿o yo no se lo atribuyo cómo? a nada. Lo que te puedo decir es que se entregó al Ministerio del Interior. Pero y que- al propio ministro, no es como que No, se haya no sé, quedado no, traspapelado, no sé, digamos. porque no fui yo a la No, pero moneda, me refiero digamos, que no es a que, no es que, no es entregarlo. que fue en oficina de parte y se perdió el plan. O sea, el ministerio oficialmente lo recibió el Ministerio del Interior. No sé si lo recibió oficialmente. Sé que sí se entregó Se le al entregó. Ministerio del Interior porque me lo avisaron, yo estaba en el Congreso también. Ya, pero más Pensé allá que de había- pero más allá de que se entregó el plan al Ministerio del Interior, si había un plan, ¿ustedes estaban esperando que el Ministerio del Interior visara la presentación o por qué no se presenta? Lo que pasa es que esto no es una decisión que pasara por mí, es más bien de No, la, claro, de pero la es del- gente de gabinete de la ministra. No sé cuál es el motivo. Me imagino que es porque el Ministerio del Interior finalmente es como el gabinete del presidente. Ya. Asumo que es por eso. Pero no sé ahí cuál fue la dinámica. Lo que sé es que llegó al Ministerio del Interior y desde el Ministerio del Interior me imagino que alguien pensó que era bueno, no sé, quizás agregarle cosas o sacarle cosas o orientarle de una manera distinta. pero no ya, lo pero sé. no ratifica. Tengo una duda respecto a eso. Sí, del plan, porque usted dice ya se conoció el plan, estaba corcheteado, no estaba anillado. Lo que estaba ahí contenido en ese plan, ¿tiene que ver o relación o es parecido a lo que presentó el ahora ministro de Seguridad, Arrau, en el Yo no sé lo Congreso? que presentó el ministro Arrau porque como fue ayer, la verdad es que me dediqué a otras cosas. Ya. Para serte honesta, Entonces, no lo vi. tendría que Salí escucharlo de allá. así. De hecho, me Pero de quedé lo que- hasta como las 3 para firmar los últimos Pero documentos. lo que ha leído en la Pero de prensa. lo que enunció al No leyó menos. No, sí, me desenchufé. Ya. Ya. Me desenchufé. Pero sí nos puede corroborar que el plan corcheteado, no anillado, se entregó al Ministerio del Interior Sí. y que ¿A lo quién que le llegó? No sé. Ya, pero que lo que leyó en el Congreso no era el plan. No, era un discurso. Era el discurso que explicaba el plan, pero evidentemente era necesario que ella pudiera apoyarse en, por ejemplo, lo que se había pedido, las láminas. De hecho, por eso es que yo estaba allá, porque yo tenía Para mover el PowerPoint. Tal Ya, cual, pero y que- estaba al lo lado. Y que- ahí lo que no hay una entendemos falta porque de no- autocrítica quizás respecto de decir, bueno, si el ministro del Interior no respondió nada, ella tomar el liderazgo y decir, bueno, lo voy a presentar igual con lo que tengo, porque están exigiendo eso los parlamentarios, la gente, lo que se comprometió. No te puedo dar una respuesta respecto de eso porque en verdad no sé cuál fue la motivación ni por qué se tomó la decisión. La verdad es que te estoy ¿Cuál describiendo decisión? ¿La de no leer el plan en ese momento? o la de que no llegara ella con el plan. No sé cuál es el motivo. Pero mira, entonces, pero en su evaluación entonces, ¿fue un error no haber leído en el Congreso el plan mismo que ya le habían entregado al Ministerio del Yo Interior? creo que ella debió haber tenido su plan. Y debería que haberlo presentado hoy sí, mismo. absolutamente. De hecho, por eso te digo, el tras bambalinas no te lo puedo contar porque no lo sé. Te estoy haciendo una descripción de hechos nomás. Y
Y bueno, dentro de eso, yo entiendo, sí, que se ha trabajado sobre la base de ese famoso plan. Ahora también, no te sabría decir si es exacto, porque como te digo, no vi lo que dijo el ministro Arrau, no he escuchado tampoco noticias sobre el punto, pero me imagino que hay cosas que tiene que haber tomado, porque de hecho trabajó con los mismos equipos con los que habíamos trabajado inicialmente. Ya, pero la Ahora, información que usted tiene es que el ministro Arrau trabajó en base al plan de Steiner. no sé. No, si lo que te estoy diciendo es que asumo que sí porque trabajó con los mismos equipos, pero me imagino que tiene que haber tenido también una orientación distinta. Ahora, ojo, y esto también es súper importante porque también había una confusión que incluso lo afectó al ministro. Hay una política que se llama Política Nacional de Seguridad, ¿ya? Que es del gobierno anterior, que fue aprobada en enero de este año y que tiene una duración como de 6 años, si no recuerdo mal. Esa política tiene, perdona, como los fundamentos, los motivos, para dónde va orientada la política en seguridad, pero es distinto de un plan. El plan es el que te dice, mire, esta política la vamos a llevar al piso de esta manera, vamos, no sé, cuando tú dices dentro de la política está potenciar, por ejemplo, las fuerzas de seguridad. Entonces, tú a través del plan vas y dices, mire, a Carabineros, dentro de tanto plazo, se le va a dar, no sé, tantos recursos para trabajar en esto, esto y esto, se espera que tenga un resultado de tales o cuales características. Esa es la diferencia entre la política y el plan. Yo creo que aquí fue parte de lo que faltó del apoyo comunicacional. Yo creo que fue precisamente el lograr instalar la diferencia y que, por ejemplo, la gente de la oposición no se sintiera como ofendida, como que se estaba tratando de borrar lo que habían hecho, porque la ex ministra Steiner, y te puedo asegurar también que el ex subsecretario Joanet, sabemos y tenemos conciencia de que esto es una política de Estado. De hecho, yo muchas veces lo dije en las reuniones con las municipalidades y con personas que nos reuníamos, porque hicimos hartas reuniones con personas naturales, digamos, en barrio. Yo siempre lo dije, esto es una política de Estado, ojalá fuera como la política internacional. En el fondo que cada uno va tomando la posta sin contradecir lo que dice el otro, porque en seguridad el tema de verdad es muy delicado y tiene que ser trabajado de manera interagencial, con los ministerios coordinados y ojalá con los gobiernos coordinados. Ana Victoria, usted decía que faltó cierto más despliegue de comunicación, más comunicacional, más apoyo. Pero teniendo en cuenta que la ex ministra Steiner no tenía experiencia política, ¿no faltó también quizás que el ministro del Interior, Claudio Alvarado, teniendo en cuenta que a él le entregaron el plan o al ministerio que él encabeza, también tuviera un rol más de contención con ella, de apoyarla más políticamente? Yo lo que hubiera esperado que ella hubiera contado con su plan, porque estaba hecho. Que lo hubiera podido mostrar. Sí. Ya. Eso es lo que yo hubiera esperado. Ya, o sea, no es responsabilidad de Interior aquí, ni la falta de apoyo, ni... Pero- No te puedo dar una respuesta respecto a eso porque no sé, no conozco bien la génesis ni tampoco los motivos. ¿Cree que la falta de plan y haber tomado esa decisión de no haberlo presentado... Es que no había falta de plan, por eso es que No, te vuelvo a insistir, porque la sabes que falta se de plan instaló, público, al menos no se conoció, el no conocerlo públicamente, pero el eso plan... también es relativo. en Porque yo términos- lo di a conocer muchas veces y lo dimos a conocer, de hecho, en el Congreso. Pero la ministra no en la oportunidad También que fue llamada ella a fue al hacerlo. Senado y lo primero que hizo en el Senado fue explicar el trabajo en 7 ejes, qué es lo que se iba a hacer. O sea, también aquí, yo por eso es que no lo quiero... Pero a mí esto- me queda una duda de Interior. Dame un segundo. No lo quiero concentrar precisamente en Interior. No hubo tampoco disposición de parte de quienes escuchaban, y en esto también incluyo a los medios de comunicación, de poder, de relevar en el fondo lo que el mensaje que ella estaba dando e instalarlo, porque de hecho era muy complejo decir, mire, si hay plan y que después tú te dieras vuelta y ver que en un diario, por ejemplo, salía que ante la carencia de plan, la subsecretaria contestó que el plan consiste en no sé qué. No, pero es que usted Pero me es está que uno reconociendo pedía- que ella no lo conoce, que ella- ella no lo dio a ella no lo conocer dio a en el conocer. momento y que usted me reconoce que... No, lo que ella no entregó,
Es Ya, el plan, bueno, eso era lo que yo plan te del explicaba. mismo. El anillo. Por eso, Que el entonces yo corcheteado, le ahora se va a Ese llamar es el corcheteado, pero ese corcheteado. es un tema. error. Lo po. que uno había... Pero no sé si Lo- me entendiste la Sí, diferencia. sí, entiendo la O sea, en el diferencia, fondo- pero en el fondo ella decide no y el, presentar y el cuestionamiento es el que de corcheteado alguna anillado. forma habían titulares respecto de ejes generales, pero eso nunca se aterrizó. Y eso es lo que se pedía y eso lo pedíamos los medios de comunicación respecto de cuáles son los ejes, cuál es el detalle Eso de estaba. cada uno de Sí, los pero ejes. capaz que Pero hubiera es sido eso distinto no si se nos hubieran entregó. dicho, por ejemplo, Esto hay un es. plan entregado, corcheteado, pero anillado, si lo que eso sea, yo lo en dije. interior. Yo lo dije más de una vez. Y lo otro que yo iba a decir, porque y si Interior hubiera salido a decir con fuerza, con potencia comunicacional, hemos recibido el plan completo de punta a cabo de seguridad de parte de la ministra Steiner, nunca lo salieron a decir. No. Bueno, yo ¿No le partí llama la atención? diciéndole que había faltado apoyo comunicacional. Ahí está uno. ¿Cree po. que toda la polémica de la controversia plan no plan fue lo que finalmente les dificultó a ustedes el tema de una buena instalación como equipo de seguridad? Yo creo que ese es uno de los elementos, pero no creo que sea el único. ¿Y cuáles son los otros? La distracción que provocó estar dando explicaciones permanentes respecto de una cuestión que nosotros creíamos que estaba cerrado el capítulo de la existencia de plan y aparecía de nuevo. Entonces, eso hace que cualquier equipo pierda tiempo y se desgaste en algo que se supone que era tema ya resuelto. Era como el día de la marmota. Entonces, sí. Entonces, eso es súper agotador porque impide que le puedas dar continuidad al trabajo que estás haciendo en otra cosa. O sea, la permanente distracción en esto, ojalá no le ocurra al ministro ¿Y Arrau y en realidad a ningún ministro. ¿Y cuánto influyó la polémica, cree, con la PDI y la remoción de la prefecta? Yo creo que, mira, yo creo que eso fue relevante, pero en verdad no era para que se instalara durante tanto tiempo porque el director de la Policía de Investigaciones dio una respuesta en el Congreso. Entonces, haber continuado con estas como elucubraciones permanentes, es lo mismo que te estoy diciendo ahora respecto del plan no plan. La elucubración permanente Pero eso le también se pregunto convirtió en el Día de la directamente. Marmota. Sí, también, igual como dice usted lo del Sí. plan. Pero respecto de la PDI siempre quedó la duda de lo siguiente. ¿Sugirió o no sugirió la ministra Steiner al director de la PDI que removieran a Consuelo Peña? Porque el director de la PDI dice, yo tomé la decisión, pero cuando le preguntan, ¿y recibió alguna sugerencia, algún comentario de parte de la ministra Steiner? Él dice, conversaciones privadas, yo no comento, no lo niega. Entonces, yo le pregunto a usted si es que hubo alguna sugerencia, idea, que usted la puede encontrar apropiada o no, digamos, pero si hubo alguna sugerencia parte de la ministra sobre la remoción de Peña, Yo me quedo con las palabras del director que no son muy de la clarificadoras, PDI. pues. Es que son súper clarificadoras. Si a ti te están diciendo, mire, tuvimos una reunión que no se va a comentar. Punto. Entre autoridades las reuniones no tienen por qué ser comentadas. Pero por eso Y no te es está diciendo que clarificador. toma la decisión. Yo creo Ya, que yo eso es tomé la- suficiente. pero no Pero nos deja, no la nos duda, contesta. deja la duda respecto de Exacto. lo que pasó puertas adentro. De si Yo no sé lo que sugirió, pasó no por adentro. no sabe si Usted- sugirió o no sugirió No, que yo no la sé, movieran. no sé en qué consistió esa reunión tampoco. Por eso que te digo que yo me quedo con las palabras del director, que además son coincidentes con las palabras de la ministra. Pero se da cuenta que no nos permiten saber a los ciudadanos si hubo una sugerencia o no de parte de la ministra de que removieran a Consuelo Peña. Yo entiendo que la respuesta que se dio siempre fue que la decisión fue tomada por el director de la policía, que no lo pautea a nadie, y efectivamente no hay Claro, pero todavía no facultades para sabemos hacerlo. pero todavía no sabemos si lo sugirió o no la ministra. Claro, la eso ahora queda- exministra. Todavía queda ahí. Eso queda en la duda. Tampoco te puedo dar yo la No, pues, respuesta. Vamos a ver si es lo no. que dice la Contraloría, porque yo tampoco tengo la respuesta. Vamos a ver qué es lo que dice Ana la Victoria, Contraloría. respecto de su propio rol, ¿cómo ve su paso? ¿Si hace quizás una autocrítica o no? Se lo pregunto porque igual tuvo un par de declaraciones controvertidas. Recuerdo dos, el tema del autocuidado y lo otro, el tema del anillado, que dijeron, bueno, no tampoco que esperaban y Bueno. que de alguna forma eso avivó más. Por eso te explicaba esto lo del anillado, porque, Sí. porque en el fondo, cuando la ministra es que quizás la otra parte como de las tras bambalinas que les explicaba. Durante los días que estuvimos yendo a las comisiones de seguridad, que fueron bien complejas en general, tanto en la Cámara de Diputados, en realidad fueron complejas, en la del Senado no hubo complejidad. Pero cuando estuvimos yendo a las comisiones nos decían que cómo no llegábamos con una presentación. Entonces,
yo la primera vez llegué sin presentación, porque como no había ido nunca, me pasaron mis documentos, llevaba los documentos, pero no tenía la presentación. Entonces, fue una crítica que se nos hizo que yo encontré que era válida, porque Ya, y efectivamente... la segunda lo llevaron. Entonces, la segunda, llevábamos la presentación. Y a esta, nosotros dijimos, bueno, tiene que llevar una presentación, porque así se estila en el fondo. Pero parece que no se estila así en la... perdón. En la sesión de la sala. Entonces, bueno, no sé si se estila o no se estila al final, porque había gente que decía que sí, que lo pudiera Claro. exhibir, y otros que no. Pero Entonces, sobre su paso, ¿tiene alguna autocrítica? sí, o sea, yo creo que también fue más bien comunicacional. Por ejemplo, que ustedes no hayan sabido, me preocupa, que no hayan sabido que había habido una ley de seguridad privada que fue publicada el día 28. No, sí que, sí que De que subo. sa- Sí, de o que sea, sa- sabíamos de que que se sabíamos publicó, que se sí. Ahora, publicó, ¿quién era el sí. autor? ¿Quién era el responsable? Es que eso es súper importante que se sepa, por ejemplo, porque era una de las primeras leyes, es la primera ley de seguridad que sacó el gobierno. Y eso no apareció en ninguna parte. Entonces, por supuesto que es relevante, porque tiene un efecto además a nivel de cesantía, tiene un efecto a nivel de seguridad de las Ya, pero te dice empresas. hace una autocrítica comunicacional. Comunicacional, te diría yo, desde el punto de vista del trabajo, tuvimos un trabajo súper arduo, trabajamos en 2 leyes que tienen que ser también por ley, o sea, de hecho el actual subsecretario se va a tener que poner inmediatamente a trabajar en eso porque tiene plazos corriendo, que es la ley de seguridad privada y la ley de seguridad municipal, y eso es urgente. Con Paula tenemos información de que usted estuvo trabajando la parte que ahora está reunida en una del catálogo de incivilidades, que eso era un proyecto de ley que usted estaba trabajando. ¿Es así? Sí, también lo entregamos a Interior. ¿Y cuándo se lo entregaron? Ya hace un tiempo. No me acuerdo. Mira, tendría que mirar el ¿Semanas? celular como para saber, pero, Mire nomás pero el en el celular, no hay fondo... problema, si esto es un podcast, se puede. Sí, semanas. Hace semanas. Sí. Y eso es lo que escuchamos en la cuenta pública. Lo que pasa es que lo que el presidente había propuesto desde sus inicios era el registro de vándalos. Sí, sí, sí. Sí. Y el registro de vándalos se puede mirar desde como distintas perspectivas, pero una de esas es el tema de incivilidades. Nosotros trabajamos incivilidades desde la Subsecretaría de Prevención del Delito, mandamos un, comillas, proyecto, porque en realidad es como el anteproyecto, como para ir coordinándolo con el resto de los ministerios. Porque ahí tenía que participar también Justicia, tenía que participar también eventualmente Interior. Desde mi punto de vista más bien era desde Seguridad y Justicia, pero como Interior es el que coordina y es el gabinete del presidente, bueno, ahí se entiende esa participación. Pero, por ejemplo, si tú me preguntas desde el punto de vista del registro, Justicia era muy relevante, porque esos son registros que debiera llevar el registro civil y eso depende de Justicia. Entonces sí, participamos nosotros en la generación no del catálogo, de la ley. No sé finalmente cómo va a ser presentado. No, lo desconozco. Yo tengo una pregunta solo respecto de autocríticas, evaluaciones. Si en el sumando restando usted cree, dado que la seguridad, cierto, era el eje de campaña del presidente Kast, ha sido el relato y ha sido finalmente el principal flanco que ha tenido respecto de la opinión pública, los cuestionamientos del plan no plan, más allá de eso, que puede ser más accesorio, sino en el fondo de lo que se pensaba que iba a estar preparado y teniendo listo para presentar, dado que fue el discurso de toda la campaña, versus lo que se está haciendo. ¿Ahí cuál es el diagnóstico suyo? ¿Es algo de que efectivamente estuvieron al debe, estuvieron muy, muy lentos quizás al inicio? Lo que pasa es que el gobierno también se inicia con la existencia de un plan, que esto también ha sido como un poco injusto. Había, por supuesto, no un plan acabado, porque yo no sé si ustedes recuerdan, pero en la campaña se habló de una serie de... Mini planes. Claro, como de mini planes. En el fondo de determinadas áreas que estaban siendo proyectadas o programadas por parte de personas que estaban colaborando. El diputado Basaletti, el senador Vial, ellos habían colaborado en la presentación de determinados planes para seguridad. Algunos tenían que ver con ruta, otros tenían que ver con fronteras, pero en el fondo, si bien fronteras más bien es de interior, forma todo esto un gran plan de seguridad. Yo siento que el que no se saliera a aclarar el punto
y probablemente ahí es donde, porque nosotros lo aclarábamos, digamos, pero era como si cayera en la nada esto ¿Qué de hablar interior no y que no. saliera a aclarar el Sí, punto? yo creo que desde el punto de vista de quienes que tienen más bien el control político de esto, que lo aclararan de una manera más firme, quizás hubiera evitado mucho del debate y mucha pérdida de tiempo. Por ejemplo, de la ex ministra en tener que estar dando explicaciones de una cuestión que ya había explicado, o incluso yo. Pero eso es algo que podía hacer el ministro Alvarado. Pero claro, pero eso No lo pero hizo. no es algo que en lo que yo, porque tú me preguntas por autocrítica. No, es hablo de en términos resorte- generales, más allá de autocrítica. Ahora le preguntaba Del más bien por su performance al inicio, el tema del anillado, el autocuidado. En eso era la autocrítica. En esto, en términos generales de lo que el gobierno lo que prometió y con las expectativas que se llegó, ¿cierto? Los libertarios apoyaron la campaña en segunda vuelta del presidente Kast. Entonces, en el sentido de que si de alguna forma está conforme con lo que se está haciendo o en verdad cree que todavía están al debe en materia de seguridad. Yo te voy a volver a insistir, no sé lo que expuso el ministro ayer. Entonces, no te podría decir si yo... Ahora, siempre yo creo que en seguridad todos vamos a estar esperando más. Pues yo creo que sobre todo hoy día que la percepción de inseguridad es súper alta y tienen razón, digamos, esto no es una crítica, es solamente una constatación también de un hecho. La percepción de la inseguridad es súper alta. Entonces siempre vamos a estar todos creyendo que hay algo más que hacer. Y yo creo que probablemente va a ser así siempre, no para este gobierno, sino que para todos. Ahora, te vuelvo a insistir, nosotros, Libertarios apoyó en segunda vuelta al presidente porque efectivamente aquí existía no solamente una forma de ver el país, sino que existían planes y programas. Te acabo de decir que hay personas que no son libertarios, son más bien cercanos a republicanos, que trabajaron en la generación de planes de seguridad. Entonces creo que sería injusto decir que como que se ingresó al debe, porque sí había Pero- una ruta que seguir. Y nosotros, en la medida que llegamos y empezamos a ver también qué era lo que estaba funcionando, qué es lo que no, en lo que había que poner quizás más énfasis, el tema de la dotación de carabineros, por ejemplo, con qué recursos se podía contar, eso se fue armando en la medida que nosotros fuimos viendo este tema. No te olvides que al gobierno del presidente Kast se le está exigiendo un plan, no sé, prácticamente desde el inicio, pero hay ciertas cosas que solamente puedes plasmar en un plan cuando tienes conocimiento acabado de cuál es la situación en la que nos encontramos con Carabineros o Sí, la no, pero Policía de ¿sabes por qué se lo preguntamos? Investigaciones. Porque básicamente si uno ve economía o hacienda, está súper claro que llegaron desde el día 1 con algo clarísimo, más Y allá lo de plan, no enviaron plan, al pero Congreso, una gestión, leyes, o sea, tenían súper, desde la oficina del presidente, desde el grupo que estaba trabajando, a ellos nos referimos, tenían todo súper rápido, listo, claro, de una. Y que no fue lo mismo que se vio en seguridad. Yo quería preguntarle, comparando desde donde usted viene, si hubiera sido electo Johannes Kaiser presidente, ¿usted cree que seguridad hubiera funcionado mejor desde el comienzo? Yo no te podría decir qué es lo que podría haber pasado. Sí te puedo decir que Johannes también tenía un plan bien robusto en seguridad, que contempla muchas de las medidas que también, evidentemente, el presidente Kast tiene contemplado dentro de sus planes, porque tampoco es que ninguno esté inventando la rueda, ni el gobierno anterior, ni el anteanterior. Las cosas simplemente van siendo dinámicas acá porque la delincuencia también es dinámica. Sí, te puedo decir que el programa de seguridad de Johannes Kaiser era súper robusto, yo lo tengo, y los planes de seguridad que tenía el presidente Kast también eran robustos, que eran básicamente lo que nosotros teníamos en un inicio, que era lo generado. Me parece que, yo nunca me acuerdo bien de los nombres que les Yo ponen, sí, pero Cancerbero, Implacable. el Implacable. Frontera. Estuvo fronterizo. Claro, esos planes Ya. existen. Para cerrar, pues se nos acabó el tiempo, usted tuvo también, dentro de las polémicas por las cuales pasó,
Hubo un reportaje de Radio Bio Bio en que se dijo básicamente 3 cosas para que usted pueda responder. Lo primero, que su pareja había defendido, por lo menos, su pareja, yo no sé si es todavía su pareja o no, pero al menos cuando se escribe el reportaje. Así los indican. Exacto. Había defendido a narcos o crimen organizado en 10 causas y que usted había representado a uno en una causa con un grupo que se llama como Ojo Móvil. Lo segundo, que cuando usted fue fiscal la sancionaron con una amonestación privada por usar su cargo para fines ajenos a sus funciones, en el sentido que usted habría, lo que declara un carabinero, había sido prepotente cuando se acerca su entonces pareja a su expareja incumpliendo una orden. Puras parejas yo está. Bueno, no sé, yo estoy leyendo más. Sí. Y lo tercero es que habría participado en una causa de una banda de encerronas, los emprendedores creo que se llamaba. Entonces, que todo esto era complejo para que usted fuera subsecretaria de Prevención del Delito. Yo le puedo agregar más. Yo he estado viendo ahora que han dicho que soy abogado de narco. Lo escuché ayer en un programa de Sin Filtro. ¿Ya? Un señor que se llama Javier Pineda, que lo encuentro gravísimo lo que dijo. Lo escuché también de una señora que se llama Paz Suárez. He visto que lo han dicho en El Mostrador. O sea, han dicho una cantidad de cosas que son impresentables. Primero, jamás en mi vida he defendido a un narcotraficante. Yo, si buscan un patrocinio... Mira, no he presentado las querellas únicamente porque todavía estoy esperando la respuesta de la Contraloría para que me entreguen los certificados. ¿Pero se va a querellar? Sí. Sí, porque ¿sabes qué? Aquí se daña... Yo te vuelvo a insistir, yo no soy del grupo Las Ofendidas. No me gusta, no soy, como diría la Tere Marinovich, no soy vistipuntos. No. Pero creo que el respeto de la honra es algo por lo que uno tiene que pelear. El respeto de la honra, como decía el Quijote, el respeto de la honra y de la honra de la familia. Entonces, cuando a ti te involucran en actividades delictivas con esta liviandad, esto, desde mi punto de vista, no puede quedar así. Y fíjate que desde este punto de vista, además, veo que es súper sanador para mí ejercer una acción de defensa. Yo no tengo la posibilidad de defenderme, quizás como los políticos, o con tribuna en un programa, a pesar de que tú ahora me estás dando la oportunidad, digamos, pero sí tengo herramientas jurídicas para hacerlo y además me salen gratis porque soy abogado. Entonces, hay cosas que yo creo que no se pueden aceptar, por mucho que uno esté, porque además, ojo, esto es un trabajo para el país. El hecho que tú asumas una responsabilidad como esta, que además te puede conllevar, en caso de hacerlo mal, responsabilidad civil, penal y administrativa, no es algo como para que ni la radio, ni el señor Pineda, ni la señora Suárez, y no sé cuántos más, porque tengo que ir viendo, digamos, de a Ya, uno, pero ¿va a los que levantar vayan acciones encontrando. contra todos ellos? Sí. Sí, porque te vuelvo a insistir, para mí es sanador el poder ejercer mi defensa, pero fundamentalmente defender la honra mía y de mi familia. Creo que hay límites que no se pueden traspasar. Perfecto. Así que les agradezco la pregunta. Ana Victoria Quintana, ex subsecretaria de Prevención del Delito, muchísimas gracias por habernos dado la primera entrevista desde que dejó el cargo aquí al podcast. ¿Cómo te lo explico? Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.